Amén. Dios les bendiga, buenos días. Gracias por estar aquí. Hoy planeamos terminar el capítulo 5 de Apocalipsis. Vamos a resumir, oramos y comenzamos el estudio de la mañana. Padre, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra, Dios, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Nos presentamos, Señor, delante de ti con corazones contritos y humillados ante tu presencia, reconociendo, Señor, que nada somos sin ti, que tú eres nuestro Rey, nuestro Señor, y que tú estás entronado, Señor, en nuestros corazones. Padre, presentamos todas nuestras limitaciones, tú las conoces, y te pido que seas tú a través de tu Espíritu Santo, Señor, tomando el control de las mismas, de mis emociones, de mis pensamientos, de todo aquello que pueda influir en la exposición de la palabra, en la enseñanza de la palabra de esta mañana. Gracias por los hermanos que aquí se encuentran, por los que están de camino, por los que van a llegar más tarde. Y yo te pido que tú lo traigas con bien, Señor, y los bendigas de manera especial. Que tu presencia, Señor, se deje sentir en esta tu casa, Dios, y que sobreabunde, Señor, en nuestros corazones. Este es tu día, Señor, y hemos venido para glorificar tu nombre, para exaltar, Señor, para aprender de ti, Padre de la gloria, y llegar a ser, Señor, a la medida que tú nos has pedido, Señor, que nosotros alcancemos. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús. Amén. Enviamos un saludo a todos los pastores que están bajo la cobertura de Cristo Reina. Santo Domingo, allá el pastor Nova, su familia, le enviamos un abrazo. En Guatemala, al pastor Willy, a su esposa, al pastor José María, allá en México. En Cuba, al pastor Armando, a Bárbara, a todos los pastores que están dentro, bajo nuestra cobertura, le queremos decir que le amamos, que estamos preocupados y por eso nuestras rodillas se doblan delante del Dios Todopoderoso para cubrirlos con cada una de ellas. Así que reciba de nosotros un fuerte abrazo en esta mañana y esperamos pronto podernos ver y compartir. Así que hoy cerramos el capítulo 5 de Apocalipsis y esperamos que sea de bendición a nuestra vida de lo que hoy vamos a estar hablando. La semana pasada estuvimos hablando de lo que eran las oraciones de los siervos, de los justos, de lo que representaba y simbolizaba la copa de oro. Así que vamos a leer en el libro de Apocalipsis el capítulo 5 de los versos 8 al 14, que dicen así: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de todos los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho por nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir:
el que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. La semana pasada estuvimos hablando de las arpas, ¿verdad? Y habíamos dicho que tenemos tantos conceptos, hermanos, venimos arrastrando por décadas tantos conceptos erróneos que ha llevado ciertamente a la iglesia de Dios a los momentos más indiferentes de la historia. Porque nos hemos acostumbrado a escuchar opinión personal de predicadores o de maestros desde su propia opinión y no desde la opinión del corazón de Dios. Y entonces tenemos que ver que todas estas cosas han llevado a la iglesia a un tiempo, pudiéramos decir, más difícil de la historia. Así que fíjense cómo él está diciendo las arpas, y todos tenían arpas. Y a veces venimos, hermanos, con este concepto tan erróneo de que la música. Y la semana pasada dijimos que la unción de Dios no está en la música, está en el músico. Y son cosas diferentes. Son cosas diferentes. El instrumento que yo toco no tiene la unción de Dios. La tengo yo. Por eso es que el Señor dice en su palabra, a tales adoradores busco. Él no dice a tales instrumentos busco, sino a tales adoradores. Aquellos que me adoran en espíritu y en verdad. Es igual que el que canta. La unción no está en la letra. La letra puede ser muy hermosa. La letra puede influir en mí porque puede hablar o llevarme a mí a relacionarme a algo en mi vida. Pero la unción está en el que escribió la letra y en el que la interpreta. Por eso por ahí hay muchos cantantes que cantan y usted no siente nada. Y la iglesia está llena de personas con unas hermosas voces, pero vacías, carecientes de lo más importante, que es de la unción de Dios. Y entonces por eso las iglesias se llenan de cantantes y no de adoradores, de músicos y no de adoradores. ¿Vio? Y a eso era lo que Dios se refería cuando le mostró a Juan, a su siervo, y todos tenían arpas. Y tenemos, hermanos, que aprender que la música a mí no me mueve. A mí usted me puede poner el género que le dé la gana, pero a mí la música no me mueve. Y tenemos que aprender a diferenciar eso. No hay música, alabemos. La música no diseña mi alabanza. Mi alabanza, lo que está en mi corazón, es lo que le da forma al ambiente. Usted puede poner música alto que se escuche allá en la 41. ¿Y de qué vale? Usted lo que está molestando si no hay más nada. Por eso es que le llaman después de cierta hora a la policía, ¿verdad? Y entonces tenemos que tener y estar bien claro, hermanos, realmente qué es la alabanza, dónde está la alabanza. Y habíamos dicho que él dice dentro de lo que es la alabanza, y vamos, cuando estemos hablando de cántico nuevo, vamos a entrar más. Estamos resumiendo lo que dijimos la semana pasada. Fíjense que está hablando también de la copa de oro. Y dice que estas copas de oro no estaban, escuche bien, vacías.
estaban llenas de incienso. Y la Biblia dice lo que era el incienso. Dice, y estaban llenas de incienso, que es la oración de los santos. O sea, es su oración y es la mía. Y estuvimos hablando del rey Salomón. Salomón fue un excelente rey. Óigame, pero Salomón le gustaba la apariencia. Y le gustaba aparentar el dinero que él tenía. A Salomón le gustaba aparentar de lo que había en su cofre. De lo millonario que él era. De lo grande que era su reino. Y la palabra dice que no hubo reino más grande que el de Salomón. Y la palabra nos dice que las copas donde Salomón bebían eran de oro. Inclusive que la vajilla de su casa de campo era toda de oro. Porque para Salomón el oro representaba su posición y quién él era. Aparte que de los demás materiales, el bronce, la plata no era bien vista para ese tiempo. Eso era para media clase y clase pobre. Y entonces nace Jesús y le dice, ¿sabes qué, Salomón? Como yo soy rey de reyes y señor de señores, yo le voy a cambiar todo el valor que tú le diste a las copas de oro, yo se la voy a cambiar. Ahora la copa más importante no es la de oro, es la de madero. Ahora el rey más grande no es el que tiene más oro, sino el que da la vida por sus hijos. Y Jesús le cambió todo el concepto a la copa de oro. Y cuando le muestra a su siervo en el cielo a estos seres con copas de oro llenas de incienso, que son nuestras oraciones, y en la cruz del Calvario el Señor, la noche antes de que lo sacrificaran, vemos a un Jesús en el Getsemaní que le está diciendo a su Padre, Padre, pasa de mí esta copa. O sea que Jesús le cambió por completo el significado a la copa. Y lo que antes simbolizaba poder, y lo que antes simbolizaba riqueza, y lo que antes simbolizaba posición, ahora en Jesús representa y simboliza no tan solo poder, agonía, dolor, entrega y lucha por aquello que él entiende que le pertenece. Y Jesús ahora le está diciendo, pasa de mí esta copa, pasa de mí esta agonía, pasa de mí este dolor, pasa de mí esta tristeza. Porque Jesús sabía lo que iba a suceder en todo este proceso. No tan solo físicamente, sino que espiritualmente él sabía que iba a haber una separación momentánea con el Padre, porque él iba a llevar todos nuestros pecados. Y él sabía que su Padre no podía estar en donde hay maldad. Y yo estoy segura que de entre todo el dolor que Jesús pasó durante el proceso de la crucifixión, el dolor más grande fue sentir la separación de su Padre. Así que ahora, fíjense cómo Jesús le da este nuevo toque a lo que es la copa de oro. Y habíamos dicho la semana pasada, hermanos, que tomamos tan en poco la oración. Tan en poco la oración. Y cuando Dios le muestra a su siervo allá las oraciones de nosotros dentro de una copa de oro, le quiso decir, oye, ¿sabes qué, mi siervo? Las oraciones de ustedes no han sido echadas en el saco roto. Esa copa de oro que tú ves ahí representa, tipifica, simboliza a Cristo y el sacrificio maravilloso que él hizo en la cruz del Calvario, derramando su sangre. Por eso fue que la noche antes, cenando, le dijo, tomad de mí, tomad de esta copa, porque en ella está mi sangre. ¿Ve? Ahora es en Cristo Jesús, gracias a ese maravilloso sacrificio, que nuestras peticiones, que nuestras oraciones llegan.
Cada vez que usted ora, el cuerpo de Dios en aquella copa está recibiendo esa oración. Y cuando no oramos, hermanos, estamos menospreciando esa copa. La estamos menospreciando en lugar donde nuestras oraciones y nuestras peticiones son echadas. Y son echadas en la sangre de Cristo. Eso es lo que hace fideligno el que Dios nos escucha y el que Él nos va a responder. Nos responda un sí o nos responda un no. Usted no ora, hermano, porque es un sí o porque es un no. Usted ora porque usted entiende que no importa la respuesta, está en uno solo. Y entonces, fíjense cómo le dice. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 16. La copa de la bendición que bendecimos. ¿Cuál es la copa de la bendición? Cristo. ¿Qué hacemos nosotros? La bendecimos. ¿No es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Usted y yo estamos aquí para bendecir ese cuerpo y para bendecir esa sangre. Y cómo yo bendigo el cuerpo y la sangre de Cristo con lo que hago, con lo que digo, con lo que camino, con mi forma de llevar este evangelio. No es tan solo, hermano, con la boca. No todo lo que se dice porque se siente. Y entonces todo nuestro ser, en todos los aspectos, bendice ese sacrificio maravilloso. Nuevo cántico, y creo que ahí fue que nos quedamos. Nuevo cántico. Y cuando hablamos con un nuevo cántico, hermano, no hablamos de una nueva canción, no hablamos de una nueva letra, no hablamos de compás, no hablamos de tonos, no hablamos de nada de eso. Cuando hablamos de un nuevo cántico, hablamos de vivencias, hablamos de experiencias, hablamos de que yo siento que hay en la profundidad de mi corazón hacia ese ser que pagó el precio de la salvación. El Salmo 149:1 dice: cantad a Jehová cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Su alabanza. ¿De quién es la alabanza? ¿A quién se está refiriendo su alabanza? La de Dios. La alabanza de Dios. Óigame, porque tenemos este concepto errado. Tenemos este concepto errado. Cantar a Jehová cántico nuevo. Su alabanza, no mi alabanza, su alabanza sea en la congregación de los santos. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que hay una unión en mis experiencias con Dios y en lo que sale de esta boca. Una cosa produce la otra. Mis experiencias con Dios, mis vivencias con Dios producen en mí que mi boca se abra y comience a hablar a Dios. Un cántico nuevo. Es una alabanza que me va a unir más a Él. Es una alabanza que va a demostrar mi fidelidad y mi amor sincero a Él. ¿Por qué? Porque proviene de Él. Hermano, lo que usted abre su boca y le dice a Dios, no viene de usted, viene de Él. Porque Él es el que pone el querer por su buena voluntad. Y callar una alabanza, hermano, es callar a Dios. El Salmo 33, 1-4 dice: alegraos, ¿quiénes? Oh justos, ¿en quién? En Jehová.
Pero mire lo que dice, en los íntegros, en cualquiera, en todos los cristianos, en todos los que le dicen que le sirven a Dios, en todos los que se bautizaron, en los íntegros. Y a mí me encanta cuando Dios es específico. Porque cuando yo soy específica es porque tengo ya algo claro en mí. Y fíjense que Dios es específico. En los íntegros es hermosa la alabanza. O sea que para Dios no toda alabanza lo conmueve. A Dios no toda alabanza lo saca del trono. A Dios no toda alabanza, hermano, lo convence. A Dios lo convence. Y para Dios es hermosa la palabra del íntegro. ¿Y quién es el íntegro? Íntegro es aquel, hermano, que dice y hace lo mismo. Y a veces decimos algo, hermano, y nuestra cabeza está mirando por un lado y nuestro cuerpo está caminando para otro. Y uno se queda como que, ok. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamar a Jehová con arpa, cantarle con salterio y decacordio, cantarle cántico nuevo y hacerlo como, no lo digo yo, lo dice el Salmo, y hacerlo bien. Hacerlo bien. ¿Y qué se refiere cuando dice y hacerlo bien? Ahora Amanda se tiene que ir a coger clases de canto, Amanda se tiene que ir a coger clases de vocalización, ahora Amanda se tiene que ir a coger clases de dicción para poder hacerlo bien. No, hermano. Hablamos al principio del arpa, de qué vale que yo tenga una voz espectacular. ¿De qué vale que la letra mía sea hermosa con un mensaje, hermano, que olvídese si la unción no está? Si no hay presencia de Dios. ¿Y sabe qué es lo peor de todo, hermano? Que lamentablemente la gente se mueve por voz bonita y no por unción. Cuando la palabra dice y hacerlo bien, quiere decir y hacerlo para Dios, no para el hombre. Hacerlo para perfumar el trono de Dios, no el oído del hombre. Hacerlo para llegar a Dios, no al hombre. Yo no alabo, yo no canto para que usted se mueva, porque me tengo que mover yo primero. Y si yo cantando no siento la presencia de Dios, nadie puede sentirla, porque esto es lo que yo transmito. Yo soy el adorador. Y entonces, hermano, tenemos estos conceptos tan erróneos dentro de la iglesia. Por eso es que usted ve que los que cantan se explotan y la gente se queda como que en Puerto Rico decimos, coquí, coquí. Y yo les recomiendo a los que cantan, no aquí nada más, al general, no, mire, no pierda el gozo por eso. Hay gente, hermano, que aunque usted lo rompa, si Dios rompiéndole no siente nada, imagínense usted. Usted adore a Dios, usted entréguese a Dios, ese es su momento. Que cuando Dios lo llene a usted, algo tiene que suceder. Dice, cantarle cántico nuevo, hacerlo bien, es una orden.
hacerlo bien, tañendo con júbilo. Y habíamos dicho que tañer con júbilo era ¿qué? Estos movimientos. Esto es tañendo. Hacer sonido. Hacer sonido con las manos. O sea que el Señor nos está diciendo, cuando tú abras la boca, alabarme, hazlo con la boca, con la mente, con el cuerpo, con todo. Con alma, cuerpo y espíritu. Todo que se envuelva en una sola alabanza. Yo siempre cuento una anécdota de cuando yo pastoreaba a una joven que estaba dirigiendo el servicio. Allá se acostumbra diferente acá. Y esta era su posición. Gozo, gozo, gozo yo quería. Mire, hermano, yo estaba que yo no podía, pero lo buscaba donde no lo había. Gozo. No, hermano, yo le digo honestamente. Yo me paré, la abracé con mucho amor y le dije, o cambias el coro, siéntate, porque si usted no cree que el gozo de Dios está en usted, no lo cante. No lo cante. Hace muchísimos años atrás, voy a decir cuánto no sabe la edad, pero ha llovido loco. Yo traté de cantar, habíamos invitado a mi iglesia que canta, ella canta sobre el perdón, Yadira Coradín. Y ella tiene una alabanza que a mí me mueve mucho. Y es sobre el perdón. Y yo traté de cantar la alabanza, hermano, y no pude. Yo comencé a llorar, no pude cantar la alabanza. No pude, Aró. Y ella vino y me dijo, Magda, me mataste la canción. Cuando sanes, volví a cantar. Porque no podemos, hermano, por aquí, no podemos sacar lo que aquí no está. A menos que seamos muy buenos mintiendo. ¿Okay? Y el Señor le está diciendo, oye, un cántico nuevo. Un cántico nuevo no es una letra nueva. Un cántico nuevo no es una alabanza nueva. Un cántico nuevo no es ensayar con los músicos. Un cántico nuevo no es una pista. Un cántico nuevo es una experiencia y una vivencia con Dios que se supone que la tengamos nueva cada día. Porque la palabra nos enseña que las bendiciones de Dios y sus misericordias son nuevas cada mañana. Y si pudiéramos entender que el cántico nuevo que Dios está esperando de usted y de mí todos los días tiene que ser nuevo. Porque Él todos los días que nos los da nuevo. Dios no nos hace repetir el día de ayer. Nos puede hacer repetir la prueba hasta que aprendamos. Pero cuando una vez pasamos la prueba, nos ponen una nueva. El cántico nuevo es el relato de una nueva experiencia con Dios a través de la alabanza. Eso es lo que es un cántico nuevo. ¿Qué hay en mí que me mueve a mí a abrir mi boca y adorar a Dios? Pudiéramos preguntar, ¿en dónde habita Dios? ¿En los instrumentos? Ellos están dedicados a Dios, los instrumentos. Pero realmente, hermano, Dios habita en mí y Dios habita en usted. Y eso es lo que tenemos que entender. Y yo decía el domingo pasado, hermano, hay problema con el sonido y todo el mundo se calla.
Una vez se dañó el sonido, se acabó el tiempo de alabanza. Se acabó el gozo. Mi hijo Emanuel desde chiquitito sacaba lápices donde no habían, pero donde no habían, y siempre estaban. Si no hay música, inventémosla, hermano, eso está en el corazón. El problema y la realidad es que tiene la iglesia, es que la iglesia ha cambiado o ha redefinido la palabra adoración y alabanza como si tales cosas fueran música. Cuando la verdad es, y a raíz de la palabra, que la alabanza es una actitud de gratitud en donde se reconoce y se adora al Dios y único Dios viviente. Mire lo que dice Hebreos capítulo 13, verso 15. Hebreos 13, 15 dice, así que ofrezcamos de vez en cuando y cuando podamos. ¿Es lo que dice? Así que ofrezcamos siempre a Dios. No es cuando usted quiera. Su alabanza no depende de su estado de ánimo. ¿Usted lo sabía? Mire, es más, su alabanza no depende de su condición espiritual. Porque el espíritu siempre está presto. Y aunque yo esté en los días, como dice el pastor, y no lo siento, cuando un corazón está agradecido, cuando en un corazón Dios está ahí, usted está en la convicción de que Dios está ahí, aún encaminando a 10, su boca abre y surge alabanza. Porque es de quien la alabanza dijimos. ¿Y Él habita en dónde? Él habita en usted. Y si la alabanza es Él y habita en usted, aunque usted quiera o no, en su interior siempre debe haber una alabanza. ¿Y qué es alabanza? Ahí mismito, Hebreos 13:15 dice, fruto de labios que confiesan su nombre. Eso es alabanza. La música no es el centro de la alabanza. El centro de la alabanza es su corazón. El centro de la alabanza es su intimidad con Dios. El centro de la alabanza es las vivencias que usted tiene con Dios. El tiempo de alabanza, hermano, yo no estoy mirando si alguien canta, si no canta. Eso no es mi problema. El tiempo de alabanza es mi problema. Yo decirle a Dios, aquel que no lo quiera hacer, ese es su problema. Pero este es mi tiempo con Dios. Este es en el tiempo donde yo le digo a Dios, oh, wow, Dios, yo no fallé. Escogí el mejor lugar. Escogí al mejor rey. ¿Qué me importa a mí si Judas se ahorcó? ¿Qué me importa? No. Miren lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 3. Y yo le estoy diciendo que esto es todo lo que Dios le está mostrando a Juan cuando lo lleva al cielo. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 3 dice, cuando vinieron todos los hijos de Israel vinieron todos los hijos de Israel descender al fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Lo adoraron. Óigame, ahí no están hablando ni de salterios, ni álparos, ni címbalos. Hubo una situación, Dios le dio la victoria y inmediatamente que ellos vieron la mano de Dios obrar a su favor, dice la palabra que
misericordia para lo que había hecho con ellos en ese momento. Yo tuve un hijo muerto 3 días y a Dios le plació resucitarme los 3 días. Y hoy, después de 30 y pico de años, yo sigo dándole gracias a Dios por la vida de mi hijo, el que yo creí un día que lo había perdido. Y si Dios me place estar 30 años más aquí, serán 30 años más sumando la gloria de Dios por lo bueno que Él ha sido. Y hermano, Dios hace cosas en nuestras vidas y nosotros llegamos aquí como si fuera la obligación de Dios hacerlo. De la forma en que a nosotros no nos gusta que nos traten nuestros hijos, nosotros como hijos tratamos a Dios. Si hay vivencias nuevas en mí cada día, tiene que haber alabanza nueva en mí cada día. Pero las vivencias las busco yo. ¿Usted sabía eso? Que sus experiencias con Dios las tiene que buscar usted. Que sus vivencias con Dios las tiene que buscar usted. Tenemos que movernos. Hay una parte que nos toca a nosotros. Pero estamos tan cómodos que... ¿Crónica habla de música? No. ¿Habita Dios en la música, en medio de la música? No, no se lo crea. Dios no habita en medio de la música. La palabra a mí me dice que Dios habita y mora en mí, pues yo soy templo del Espíritu Santo. Y mi instrumento toca lo que yo quiero. Mi instrumento no se para solo a tocar. Y si lo hace, lo reprendo. La boquilla de mi instrumento no se pone sola, la pongo yo. ¿Usted sabía que todo músico de viento tiene su propia boquilla? Y tenemos que estar claros, hermano. Y llegamos aquí esperando que otro me dé. Dios llena el edificio de su presencia, hermano. O llena a sus hijos quienes se reúnen en el edificio. Yo no me malentienda, yo no quiero decir que usted se va, yo me voy y todo se queda vacío y la presencia de Dios no está aquí. Sí está aquí. Las que hemos venido a limpiar así, ¿verdad? O los que hemos venido solitos aquí, en mi casa, a veces a la oficina. Pero tenemos que reconocer que la presencia de Dios, esta es la casa, las paredes de Dios. Dígame. Gloria a Dios. Yes. Hermano, donde quiera que usted vaya. Dios no está ahí en esa iglesia. Hermano, es que nos han enseñado tan errado. Y nosotros lo peor de todo es que lo hemos creído. Y Satanás ha sacado ventaja de eso. No necesitamos que este templo esté lleno para que la presencia de Dios se mueva aquí. Pueda estar hasta vacío, porque la presencia de Dios está en mí. Está en mí, está en usted. Señor, llena este templo de tu gloria, que llene el suyo primero. Señor, llena esta casa con tu gloria, que llene la tuya primero con su
su gloria. Y si todos buscáramos individualmente que Dios llene este templo primero, la gloria de Dios se manifiesta en toda su casa. Pero hermano, somos tan cómodos que siempre venimos esperando que otro haga algo para yo sentir. Si entendiéramos mejor cuando decimos que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo y que la presencia de Dios que está en ti, que está en mí, es lo que produce un nuevo cántico, es lo que produce una nueva expresión de amor, es lo que produce una nueva entrega y fidelidad a Dios. Es esto, hermano, lo que va a provocar en medio de su pueblo, mientras estemos reunidos, que la misericordia de Dios fluya y que podamos nosotros ver milagros y grandes prodigios en la casa. Si fuese así, hermano, ¿para qué servimos usted y yo? Simplemente traigan los enfermos, quédese afuera, ábrale la puerta y que el enfermo entre. Y la iglesia, el templo vacío. Si Dios le placiera, hermano, si fuese así como nos han enseñado, ¿qué hacemos aquí? Cada vez que venga un enfermo, ábrale la puerta, que entre, y como la presencia de Dios está en el templo, el enfermo se sane. ¿Usted no cree? ¿No sería más fácil? Pero Dios no quiere eso. Dios quiere una relación con su pueblo. Dios quiere que su pueblo experimente algo nuevo con Él. Pero eso lo tiene que provocar usted. Si no, cerremos la iglesia y la abramos nada más que cuando hay necesidad. La alabanza es la vía que el hombre tiene para rendirle tributo de adoración, lo cual nos lleva a disfrutar plenamente la presencia de Dios. Para que haya un cántico nuevo en nuestra boca y en nuestro corazón, deben suceder dos cosas en la vida suya y en la vida mía. Número uno, tiene que haber búsqueda. Tiene que haber búsqueda de Dios. Y número dos, tiene que haber experiencia. Al que tocare, dice Dios, ¿qué Él va a hacer? Le abrirá. Al que preguntase qué va a hacer Dios, le contestará. Y al que busca, es el que encuentra. Pero hermano, queremos mover el trono de Dios sin buscar. Queremos hacer que Dios incline su rostro y nos mire sin tener experiencias con Él. Ahora, ¿cómo yo tengo búsqueda y experiencia? Hermano, a través de la oración y a través del escudriño de la palabra. Yo venía testificándole a la hermana María Antonia ayer en la oración algo que Dios me mostró, que me dijo. Y yo lo único que le dije a Dios fue, ten misericordia. Ten misericordia. Y estamos preparando un mensaje para este tema. La búsqueda y las experiencias con Dios se obtienen solamente, hermano, a través de la oración y a través del estudiar la palabra de Dios. Vivencias con Dios a través de su revelación y la manifestación de Él en nuestras vidas. Tenemos que dejar que Dios se revele en nuestras vidas. Tenemos que dejar que Dios se manifieste en nuestras vidas. Si no hay búsqueda, si no hay experiencia,
si no hay vivencia, entonces ¿de qué se trata este evangelio? ¿De qué se trata este evangelio? Porque son en las vivencias, en las experiencias, en donde yo he visto la mano de Dios y mi fe, hermano, se ancla más en Él. Ahora, ¿por qué se le muestra al escritor la copa de oro con incienso, las arpas de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos? Porque en la oración y en la alabanza hay una unión. Ellas andan juntas. La alabanza y la oración no andan separadas. Ellas van juntas. Y pueden ser en un momento dado similares. En un momento dado, hermano, mi alabanza se convierte en oración. Y en un momento dado mi oración se convierte en alabanza. Yo he tratado y he venido aquí a orar, pero la alabanza de continuo en mi boca no me ha dejado pedir nada. Y eso no me hace salir de aquí vacía. Eso no ha hecho mi oración diferente. Porque la alabanza y la oración está entrelazada en uno solo como el Padre y el Hijo. Ambas, hermano, ambas, tanto la alabanza y la oración dependen de la invitación del corazón. Nuestras oraciones se convierten en alabanza. Y le voy a probar cómo. Le voy a traer un ejemplo. A nadie aquí le ha pasado. A mí a veces, cada rato, abro los ojos por la mañana, hermano, cosas sencillas como, ay, qué rico me comería un helado así. Por la mañana. Y a las 6 me llama y me manda, mami, vamos a comer helado. ¿A nadie le ha pasado eso? Y usted ha pensado en algo y de momento, casi, un de repente. Y llegó alguien. Vente, vamos a comer tal cosa que me dijeron. Y tú, wow, Señor. ¿Y quién fue el chismoso? ¿Usted sabía que eso es bíblico? ¿Usted sabía que eso está en la palabra? Vaya conmigo. Vamos a Isaías. Isaías capítulo 65, 24 es más específico todavía. Capítulo 65, verso 24. Miren lo que dice, léalo conmigo. Y antes que clamen ¿qué? Justillo. Antes que clamen, ¿qué dice él? Responderé yo. Antes que tú me pidas, yo te respondo. Antes que tú me pidas, yo te respondo. Antes que Marta me pida, yo le respondo. Es bíblico, hermano. Mientras aún hablan, ya yo oí. Mientras aún me estás pidiendo, Mary, ya te oí tu corazón. Ya yo escuché lo que hay en él. ¿Usted ve que es bíblico? Ya él sabía. Y yo me gozo en esas pequeñeces de Dios. Señor, gracias, porque antes de que yo te lo diga, ya tú lo sabes. Por eso estas pequeñeces de Dios, hermano, yo las disfruto y me gozo, pero no me asustan. No me sorprenden, porque ya las conozco y sé que es así. A usted lo sorprende lo que usted no conoce. Lo que usted le llega desprevenido. Pero cuando usted conoce algo, usted lo espera, porque usted sabe que va a pasar, porque sabe que va a pasar.
Por eso es que todo es casualidad y en nosotros no hay casualidad. Así que con esta visión de Juan, Dios le recuerda esa promesa que le hizo allá a Isaías cuando Juan vio todo esto, la copa de oro llena de incienso, las oraciones de los justos, de los santos, y el Señor le está diciendo a Juan, te estoy mostrando esta copa porque yo quiero que tú entiendas que todas tus oraciones están en mi Hijo Cristo Jesús y que por Él yo respondo. No ponga en poco en dónde están puestas sus oraciones. Y a veces dejamos de orar, hermano, poniendo en poco a dónde van nuestras oraciones. Si nosotros creyéramos esto estuviera lleno los sábados. Y lo tengo que decir. Y quedó grabado. Pero si yo pudiera entender que mis oraciones están puestas sobre el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, yo no me perdería un evento de oración nunca, porque yo estoy agradecida por lo que Jesucristo hizo en mi vida. Y ese sacrificio para mí, hermano, lo es todo. La alabanza de su pueblo es su corazón. La alabanza del pueblo de Dios, en el pueblo de Dios es mi corazón. La alabanza del pueblo de Dios es todo aquello que yo he dejado atrás. Vamos a Deuteronomio 31:8 para que me pueda entender. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 31, verso 8. Y Jehová va delante de ¿quién? De ti. Él estará contigo. Él no te dejará. Él no te desamparará. No temas ni te intimides. No temas ni te intimides. Y Satanás le gusta intimidar nuestro corazón. Le gusta molestar en nuestro corazón. Porque Él sabe que ahí quien habita es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Me atrevo a decirle a usted hoy con toda certeza, hermano, que debemos de cambiar o reprogramar nuestro cerebro, nuestro corazón. Y le voy a mostrar algo, hermano, y ya estamos terminando. Mire, nosotros tenemos que echar a un lado el espíritu de conmiseración. Tenemos que echar a un lado el espíritu de conmiseración. Si a usted le preguntan ¿a qué tú vas a la iglesia? No, yo voy a buscar a Dios. Miren los conceptos errados que tenemos. ¿A quién usted viene a buscar aquí? Usted viene a buscar lo que usted no encontró. ¿O no es así? Usted busca lo que no encuentra. Y a usted hace rato que yo no vengo aquí a buscar a Dios. Ya a Dios yo lo encontré. Ya Él me encontró. Ya Él mora en mí. Ya Él habita en mí. Yo no vengo a la iglesia a buscar algo que ya tengo. Miren los conceptos errados que tenemos. Yo voy a la iglesia a buscar de Dios. No, hermano. Usted está con Él. Ya usted se encontró con Él. Usted tuvo ese encuentro con Él. Usted no busca lo que ya tiene. El que viene a buscar de Dios, el que viene a buscar a Dios a la iglesia es el inconverso. Ese es el que viene aquí a buscar de Dios. Ese es el que viene aquí a buscar a Dios. Usted no viene a la iglesia a recibir. Ya usted recibió. Hermano, ya usted recibió y tenemos que renovar nuestro entendimiento. Y la palabra dice que tenemos que renovar nuestro entendimiento. Ya usted recibió. Usted viene al templo a
viene a demostrar su compromiso y su obediencia, su entrega y su adoración a aquel que está sentado en el trono de su corazón. Y el que está sentado en el corazón, en su trono, es Dios. ¿Y a qué viene a buscarlo si está en usted? Si está entronado en usted. Yo vengo aquí a dar, hermano. Pero venimos con esta mente de que yo voy a buscar, de que yo voy a buscar. Y todo es buscar, y todo es pedir, y todo... Aquí venimos a dar. Y a dar lo que por gracia hemos recibido. Yo he recibido el amor de Dios, vengo aquí a darlo. Yo he recibido el perdón de Dios, vengo aquí a demostrarlo. Yo estoy aquí porque estoy comprometida con aquel que me amó primero. Y vengo aquí a demostrarlo. Para que aquel que haya venido a buscar lo que ya yo encontré pueda salir por esa puerta con ellos. Pero venimos nada más que a buscar. Y si el que está frente no me cae bien, no lo recibo. Pero cuando venimos a dar, hermano, tenemos que cambiar nuestra mente. Cuando venimos a dar, es cuando suceden cosas grandes, maravillosas y ocultas que nunca hemos visto. Miren lo que dice el verso 11. Y nos ha hecho, ¿quién? Cristo. Para nuestro Dios, reyes, estamos en Apocalipsis 5:11. Y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y espero terminar en estos últimos 5 minutos que me tocan. Tenemos que echar a un lado el espíritu de conmiseración. ¿Y qué es la conmiseración? Es el sentimiento de pena, de compasión y de dolor por la desgracia o sufrimiento que he pasado desde que nací. Es que Dios sabe que soy débil. Es que Dios sabe que no soy perfecta. Es que Dios sabe que todavía estoy en esta carne. Es que Dios sabe, que Dios sabe, que Dios sabe y entiende. Claro que Dios sabe. Vamos a Joel a ver qué nos dice. Capítulo 3, verso 10. Claro que Dios sabe que usted es débil, que usted no es perfecto y que usted está en la carne. Dios lo sabe. Pero mira lo que dice Joel capítulo 3, verso 10. Forjad espada de vuestros asadones, lanza de vuestros hoces. Y diga el débil, dígalo con fuerza. Y diga el débil, salgamos de este espíritu de conmiseración, hermano. Yo soy débil, claro que yo soy débil, pero a mí Dios me dijo, diga el débil, fuerte soy. Pero estamos constantemente, hermano, en este espíritu, hermano, por eso es que la tentación llega y simplemente con mirarnos caemos. Con una mirada hermosa de la tentación caemos. Ni pensamos, ni oramos, ni nada. ¿Sabe por qué? Porque ya mi cerebro sabe que yo soy débil. Porque ya mi corazón sabe que no soy perfecta. Y como ya todo mi ser está traineado para eso, Satanás ha hecho escante con los cristianos que usted no tiene idea. Y entonces empezamos a decir que yo se cree más santa que nadie. No, hermano, yo no soy más santa que nadie, a lo mejor yo soy más pecadora con usted. Pero yo le he creído a Dios que diga el débil, fuerte soy. ¿Y qué pasa cuando el débil dice que es fuerte? ¿Sigue débil? Tiene que ser fuerte, porque fue Dios quien lo dijo. Entonces ya mi debilidad para mí no es importante, es mi fortaleza lo que es importante. Por tanto, cuando mi fortaleza es importante, mi debilidad no me importa. Y cuando el enemigo viene a tocar la puerta de la debilidad, mi fortaleza le dice, oye, no toques por segunda vez. Pero toca la tentación
sabes que yo soy débil, déjame abrirle, porque es que tú sabes que yo soy débil. Le creemos más al diablo que a Dios. Miren lo que son, forjad espada vuestros asadones. Y me quedan 3 minutos, no sé si podamos. ¿Qué son asadones? Es una pala de construcción que sirve para rozar, romper tierra dura, cortar raíces. Hay diferentes tipos de pala de construcción. Hay unas que son anchas, esas más bien son para mezclar. Díganme si yo no sé de esto. Yo solamente recuerdo cuando yo era pequeña, ¿verdad? Y se movía. Pero hay una que es cuadradita, así larga. Con esa, ¿usted qué hace? La piedra para atrás. ¿Verdad que sí? Sí. O sea, que no estoy tan perdida. Esos son los asadones. O sea que el Señor nos está diciendo, oye, mira hermano, forja tu espada y comienza a romper esas raíces negativas que te están atormentando la vida, que no te dejan crecer, que no te dejan avanzar, que te tienen estancado aunque tú no lo quieras reconocer. Usa la pala de cortar las raíces y acaba ya con esto. Usted es el que tiene el poder de caer o de vencer. Usted es quien decide si cae o no cae. Pero como estamos tan grabados en nuestro interior que somos débiles y que todavía estamos en esta carne y que somos imperfectos, Satanás se goza en eso. Miren lo que dice, lanza de vuestros hoces. ¿Qué son los hoces? Los hoces es un instrumento de labranza que sirve para cegar. ¿Qué es cegar? Recoger, ¿verdad? Lo que usted sembró. Está compuesto de una hoja estrecha y curva, de un filo muy fuerte. Muchas veces tiene dientes, otras veces no, dependiendo de lo que usted va a cegar. Ahora, mire cómo se usa este instrumento. El mango es corto. Por lo general, el que se dedica con este instrumento a recoger tiene cintura chiquita, a las muchachas. Porque la forma de este instrumento es caminó. Y el Señor nos está diciendo, Joel nos está diciendo, oye, es que Dios es, hermano, Dios es algo increíble. Usa, lanza de vuestras hoces. El Señor te está diciendo, oye, si tú vences, si tú comienzas a sacar la raíz de lo que no te deja crecer, de lo que no te deja avanzar, de lo que te deja constantemente rebalar y pegarle a la misma piedra con el mismo pie, tú vas a ver que un día vas a cambiar el equipo de trabajo. Y lo que antes vas a usar para sacar la raíz, ahora es otro instrumento que Dios te va a dar para cegar lo que cosechaste. Pero usted se lo tiene que creer, hermano. Usted se lo tiene que creer, pero no se lo estamos creyendo a Dios. Digo, no todo. Tenemos que quitarnos, tenemos que echar a un lado el sentimiento de conmiseración, que no nos deja crecer, que no nos deja avanzar y mucho menos no nos deja alcanzar la estatura que Dios quiere que usted y yo alcancemos. Lamentablemente contamos con una mente tan limitada y débil y conformista que preferimos repetirnos constantemente lo débil y frágiles que somos. Pero yo le tengo noticias. El Señor le está diciendo y mostrando a Juan, oye, los hice reyes y los hice
sacerdotes, ¿cuándo me lo van a creer? ¿Cuándo me lo van a creer? Segunda de Corintios 5:20, parte B dice, somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Cuándo usted se lo va a creer? Le dejo de asignación segundo de Corintios capítulo 6, que va con esto. Es más, se lo voy a leer rapidito. Yo sé que el pastor por 5 minutos no nos va. Para que usted vea que lo que yo le estoy diciendo es serio, hermano, porque venimos a la casa de Dios desde nuestra condición. Y nosotros a la casa de Dios no venimos desde nuestra condición, venimos desde nuestra posición. Se supone que cuando aquí nos congregamos reyes, sacerdotes, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, coherederos del reino. ¿Y qué pasa cuando yo entro aquí? ¿Usted sabe por qué Dios le ha dado todo ese puesto? Porque Dios sabe que su pelea no es contra carne ni contra sangre, sino contra potestades, principados y huestes de maldad. Y dígale un plebeyo a un príncipe, siéntate ahí que no te quiero ir. ¿Qué le va a decir el príncipe? Dígale a un embajador de reino, cállate y no hables más y lárgate. ¿Qué le va a decir el embajador del reino? Un príncipe solamente le puede decir a otro príncipe, no hables. No estás en tu reino, estás en el mío. Pero venimos aquí desde nuestra condición pecaminosa, imperfecta, frágil. Y las huestes de maldad por ahí moviéndose, haciendo escante. Pero como yo también vengo en la misma condición, ¿qué caso me van a hacer? Por ahí hubo un demonio que yo conozco a Juan y conozco a Jesús, ¿y tú quién eres? Who you are? Y usted sabe que es que se levanta un demonio y le diga, ¿y tú quién eres? Y usted se para y usted le dice, yo soy linaje escogido, tú no lo sabías. Yo soy nación santa, tú no lo sabías. Yo soy coheredera del reino al cual tú temes, tú no lo sabías. Yo soy heredera de este reino fabuloso, tú no lo sabías. Pues como no lo sabes, vete. Yo soy hija del rey. Pero no solo hemos creído a Dios, hermano. Si se lo creyéramos a Dios, aquí hasta los muertos resucitarían. Porque tenemos la autoridad y el poder de decirle a la muerte, ¿dónde está tu muerte, oh aguijón? Que no pudiste detener al Cristo de la gloria. No lo hemos creído, hermano. Y mi pregunta sigue siendo la misma. Entonces, ¿qué hacemos en este evangelio? Si yo no le he creído a Dios, ¿quién yo soy? Si vengo aquí siempre como pecadora, y mientras yo venga aquí como un miserable pecador, imperfecto y frágil, Satanás nunca me va a tomar en serio. Y voy a cerrar con este ejemplo que es bien sencillo y la psicología 101 le enseña. Cuando usted le va a pedir algo a alguien, usted le dice, Mercedes, ¿tú no tendrías por ahí un palito de hilo? Si usted escuchó bien lo que yo dije, Mercedes, ¿tú no tendrías por ahí un palito de hilo? Le puse el no primero. Y ese no psicológicamente hace tanto daño. Que si yo vengo y le digo, Mercedes, tú tienes un palito de hilo por ahí. Con ese tú tienes. Ya yo estoy, ¿qué? Afirmando que voy a tener una respuesta positiva. Pero estamos tan acostumbrados a lo negativo que a todo le ponemos el no primero, aunque sea preguntando. Aunque sea preguntando, hermano.
Ya esperamos un no de respuesta. Ya hemos preparado todo el ambiente para el no. Ya he preparado todo mi ser para recibir el no. Porque no estamos, hermanos, ready para aceptar los sí de Dios. Leo 2 de Corintios y cierro. Capítulo 6. Así pues, como colaboradores suyos de Dios, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el tiempo de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. No dé de qué hablar. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajo, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala forma que tuviste en el mundo, por buena forma que has tenido en Cristo, como engañadores en el mundo, pero veraces en Cristo Jesús, como desconocidos para el mundo, pero bien conocidos en Cristo, como moribundos en el mundo, mas he aquí vivimos en Cristo, como castigados por el mundo, mas no muertos por Cristo, como entristecidos en el mundo, mas siempre gozosos en Cristo Jesús, como pobres en el mundo, mas enriqueciendo a muchos en Cristo, como no teniendo nada en el mundo, mas proveyéndolo todo en Cristo Jesús. Somos linaje escogido, nación santa, príncipes y coherederos. No deje, hermano, que nadie lo baje de esa posición. Llegue aquí a dar lo que vino a traerle aquel que lo limpió, que lo redimió y que lo santificó. Venga aquí no desde su condición a adorar a Dios, sino desde su posición a adorar a Dios. Y yo le garantizo que usted va a tener una experiencia diferente con Dios. Dios le bendiga a la persona que está a cargo de recoger la ofrenda.